porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración de Jesucristo llega a nosotros y nos crea la convicción de convocarnos todos los días para ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol San Juan. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al leer, al meditar, al reflexionar y después al aplicar este mensaje a nuestra vida, pedimos la bendición y la asistencia de tu Espíritu. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 de la primera carta del apóstol San Juan nos introduce el tema del gran amor de Dios. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llame sus hijos, y lo somos. Y si el mundo no nos conoce, es porque tampoco lo conoce a Él. Dice el apóstol San Juan, que era el discípulo amado de Jesús, al mostrarnos la excelencia del amor de Dios, fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre, en que nos ha llamado sus hijos porque somos sus hijos. Versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, somos hijos de Dios, aunque todavía el Señor no vino, pero de esa manera que confiamos en Él, aunque todavía Él no haya regresado, cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Y todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso es que la esperanza nos prepara para su reino. Versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Y todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Es así. Estar con Él es estar sin pecado, porque Él nos hace vencedores sobre el pecado. Pero si practicamos el pecado, quiere decir que no estamos con Él. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el pecado ha estado pecando desde el principio. Y el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir, para deshacer las obras del diablo. Maravillosa promesa y fuerte mensaje. El que practica el pecado es del diablo. El que está con Dios termina siendo vencedor sobre el pecado. Y el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Vino para terminar con el pecado y todas sus consecuencias. Injusticia, dolor, lágrimas, espinas, enfermedad, muerte. Vino para deshacer las obras del diablo, para terminar con el pecado. Y los pecadores, que en lugar de aferrarse a la vida de Dios, se aferran a la muerte del pecado, serán parte de ese juicio definitivo de Dios. Versículo 9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Hijo de Dios es el que practica la justicia porque vive con Dios, y el que ama a su hermano, porque no podríamos decir que somos hijos de Dios todos y no amar al otro que también es hijo de Dios.
Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y la de su hermano justa. La razón por la que Caín mató a su hermano es porque sus obras eran malas y las del otro eran justas. Porque la ofrenda que llevó Caín era lo que él quería, mientras que la ofrenda que llevó Abel era lo que Dios quería. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. No se extrañen si el mundo odia, porque como el mundo no tiene a Dios, quienes viven sin Dios van a crecer en ese ambiente de celos, de odio, de resentimiento. No se sorprendan si el que no tiene a Dios no los ama. Ahora sí, el que tiene a Dios tiene que amar, porque si no, no es verdad que tiene a Dios. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Odiar es matar de a poco. Versículo 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. La mayor evidencia y manifestación del amor de Dios para con nosotros es que Jesucristo entregó su vida para salvarnos. Y si yo digo que amo a mi hermano, entonces tengo que entregarme para expresar en conducta, en comportamiento, ese amor para con los que me rodean. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra, ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos los unos a los otros porque así Él lo ha dispuesto. Y el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, amamos a Dios, amamos al prójimo, somos serviciales, somos solidarios, compartimos la fe, compartimos el perdón, compartimos la esperanza, compartimos el plan de salvación. San Juan va a seguir profundizando este tema para decir que no es posible amar a Dios si no amamos a nuestro hermano. Pero cuando de verdad sentimos el amor de Dios y lo amamos a Él, vamos a amar también a los que nos rodean. Qué distintas serían muchas cosas en nuestro mundo de hoy si permitiéramos que el amor de Dios estuviera de verdad en nuestra vida y se manifestara amando a nuestra familia, padres, hijos, esposa, esposos, amando a los vecinos. Qué distinto sería, cuánto respeto habría. Las cosas están feas, pero todavía hay esperanza. Tal vez usted no puede cambiar todo el mundo, pero podemos cambiar de una vida a la vez. Cambiemos nuestra vida. Permitamos que Dios cambie nuestra vida, hoy, ahora y siempre. Hablemos con Él a través de la oración.
Señor, gracias porque nos amas. Gracias, Señor, estamos conmovidos al pensar que por tu amor nos llamas tus hijos y nos haces tus hijos. Señor, queremos vivir como tus hijos. Por eso queremos amarte, queremos hacer tu voluntad, queremos caminar en tus caminos, queremos seguir las indicaciones de tu palabra, queremos ser solidarios, serviciales, amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a cambiar de una vida a la vez. Cambia nuestra vida y que seamos una influencia de bendición para todos los que nos rodean. Te pido todo y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.